Desde Copiapó, la Iglesia Jesús Te Llama les da la bienvenida y les invita a participar de un nuevo culto virtual. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor y les damos la bienvenida a este nuevo culto virtual de nuestra Iglesia Jesús Te Llama. Y ahora le quiero compartir un versículo que a mí me gusta mucho y trata de la bondad de nuestro Señor. Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Este versículo nos habla que nosotros no debemos de dudar de nuestro Dios, ¿cierto? Sino que debemos seguir confiando en su amor, en su cuidado, y aun cuando Él nos permita pasar por tiempos que a nosotros no nos agrada, tiempos de aflicción, de angustia, de tormento, de enfermedades, ahí nosotros con mayor razón debemos buscar y refugiarnos en Él, ¿cierto? En su protección, porque Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el final del mundo. Y también nos dice que nosotros debemos esperar en sus promesas, descansar en ellas y en su abundante bondad para que en Él confían. Así que, hermanos, ahora les invito a alabar a nuestro Señor con gozo, con júbilo. Alabemos a nuestro Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Cristo.
la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Qué linda alabanza, ¿cierto? Y ahora, hermanos, les invito a adorar a nuestro Dios, adorémosle, agradezcamos a nuestro Señor por todo lo que ha hecho con nosotros, adorémosle con todo nuestro corazón y por su gran amor.
Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
Bendito seas, Padre amado, tú, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias por este tiempo, papito amado, por tu infinito amor, por tu gran misericordia, papito amado. Gracias, Señor, por los tiempos buenos, los tiempos malos, porque en ti está nuestra confianza, en ti nos refugiamos, papito amado. Te amamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, eres un Padre bondadoso, en ti podemos descansar. Tú nos das la fortaleza del día a día. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, Señor bendito. Ya, hermano, como nuestra iglesia sigue trabajando en forma virtual, vamos con nuestro aviso de esta semana. Tenemos, sí, por supuesto, un solo aviso en este momento, porque los avisos en extensión los entregará nuestro pastor en la reunión de esta tarde. Así es, tenemos una super reunión muy especial en esta tarde a partir de las 7 horas a través de la plataforma Zoom, donde celebraremos a las mamás. Así es que les invitamos a nuevamente reunirnos en torno a las redes sociales, en este caso a la plataforma Zoom, que será compartida el link de transmisión para esta reunión especial a las 7 de la tarde, donde tendremos una pequeña celebración a las mamás y ellas van a recibir una grata sorpresa. Así que no les voy a contar nada más, solamente les reitero la invitación. Esta tarde nos reunimos a través de la plataforma Zoom en un nuevo culto virtual para celebrar en esta ocasión al Señor y también para celebrar a las mamás. Los esperamos. Una vez escuchados los avisos, hermanos, les invito que preparen nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Y este mensaje lo va a dar nuestro hermano Edgar Rocha, ¿ya? Que él lo ha preparado para bendecir nuestra vida y nuestro corazón. Muy buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. En esta oportunidad los saludo desde la ciudad de Calama, a donde, si algunos de ustedes no lo saben, mi familia y yo nos hemos mudado. Desde hace un par de semanas ya estamos por acá. Yo en esta oportunidad quiero agradecerle al pastor Patricio, que me dio la oportunidad de compartir este mensaje, y también tomar esta oportunidad para aquellos que no logramos despedirnos, tal vez informarles que por ahora vamos a estar acá en la ciudad de Calama, pero agradecer también que en esta oportunidad se me permitió compartir este mensaje, que es un mensaje bien simple, bien sencillo, que yo te quiero compartir, que habla un poco de lo que es el reino de Dios. Si te acuerdas un poco, en la oportunidad anterior yo te compartí sobre la levadura y los efectos que tiene sobre su medio ambiente, sobre la masa. Ahora, bueno, yo quiero compartir un poco también sobre lo que es la sal de la tierra. Dice nuestro Señor Jesús que nosotros debemos de ser, y quiero, por favor, si puedes acompañarme ahí en Mateo 5:13, si tú puedes por favor acompañarme. En Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Este versículo ha tocado bastante mi vida, porque en este proceso que hemos estado mudándonos de la ciudad de Copiapó para acá a Calama,
en un proceso de cambio, en un proceso de, la verdad, estrés. Yo no sé si tú puedes ver en mi cara que tengo inclusive hasta ojeras. Es porque estas últimas 2-3 semanas han sido bastante ajetreadas, bastante, por no decirlo de otra forma, bastante locas. He estado entre 2 trabajos prácticamente y haciendo una transición de un trabajo a otro, mudándonos de casa, mudándonos de ciudad, acostumbrándonos a otro medio ambiente, a la altura que hay acá en la ciudad de Calama, que la verdad afecta un poquito, pero en todo el Señor muestra que nosotros debemos de ser diferentes, de que nosotros debemos de dar un mensaje a las personas que nos están viendo, donde nosotros tenemos que compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Y que todas las personas siempre te están observando, siempre, y te están observando en diferentes condiciones, en diferentes circunstancias. Entonces yo quiero hablar un poco de esto hoy, pero antes de partir quería, si me puedes acompañar en una oración. Así que cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, en este día yo te pido que tú bendigas a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Yo te pido que tú prepares sus corazones para que ellos reciban esta palabra, que no sea una palabra que sea mía, sino que sea una palabra que venga directamente de ti y que toque directamente sus corazones y que se incruste, Señor, como una buena semilla en buena tierra y que fructifique, Señor, que dé un fruto abundante en la vida de las personas que lo están escuchando. Yo te pido por todos aquellos que escuchan este mensaje, que los protejas, los bendigas y que tú hagas milagros sobrenaturales en sus vidas, Señor. Te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces el mensaje que yo te quiero compartir hoy tiene un poco que ver con la sal que el Señor Jesús nos llama a ser en la tierra. ¿Y por qué quiero enfocarme en este mensaje el día de hoy? Bueno, aquí tengo un par de puntos que me gustaría compartir contigo, pero antes de partir, yo no sé si tú sabes, pero la sal ahora en nuestro tiempo actual, la sal se utiliza principalmente como condimento. Se utiliza para dar sabor a las comidas y básicamente eso. Pero en la antigüedad, en el mundo antiguo, la sal era un elemento que se utilizaba muchísimo. Se utilizaba para conservar los alimentos, se utilizaba también para obviamente dar sabor a los alimentos, se utilizaba como condimento, pero también se utilizaba como un elemento para preparar, para pavimentar los caminos de aquel tiempo, porque en aquel tiempo no existía el asfalto como lo existe hoy, pero particularmente en lugares como en Israel, en lugares desérticos donde no llovía tanto, se hacía una preparación similar a la que se hace hoy en los caminos mineros, en los caminos del norte, donde se prepara como la bichufita y se generaba una capa protectora en los caminos que evitaba que el camino se deshiciera. Entonces la sal realmente en el mundo antiguo era un elemento súper importante, al punto de que, en el mundo romano, la sal era básicamente una moneda, era un modo de compartir y cambiar, intercambiar productos. Por ejemplo, como ahora las cosas se miden en nuestra moneda, en los pesos chilenos o en dólares, en aquel momento los precios, las cosas se medían en sal, en
en peso por sal. Y de hecho de ahí sale el término salario, que de hecho viene de salarium en el latín, que era esa porción que se le pagaba a los soldados romanos. Se les pagaba con productos, pero había una porción bien importante de su salario que se pagaba en peso en sal. Y de ahí viene ese término salario. Y bueno, que de hecho hasta estos días, en nuestros días actuales, se mantiene ese término de salario, que es lo que nosotros recibimos de pago al final del mes o dependiendo de la frecuencia que nos paguen, y proviene de ahí. Entonces, en el contexto en el que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos cuando les dice que tienen que ser la sal de la tierra, es básicamente que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, tenemos que ser esa parte importante de la tierra. O sea, lo que Dios nos está llamando a hacer aquí, cuando dice que nosotros en Mateo 5:13, que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, es que realmente nosotros debemos de ser esa parte importante, esa parte relevante del mundo, de la tierra. ¿Y por qué el Señor Jesús nos llama a hacer esto? Mira, yo te quiero hablar un poco de lo que yo he estado viviendo en estas últimas semanas. Y como yo te decía, nosotros hemos estado en un proceso de mudarnos de casa, de mudarnos de ciudad. Y a veces hasta en las cosas más pequeñas, nosotros podemos ser una diferencia y nosotros podemos testificar. Y bueno, a nosotros nos pasó que llegó la mudanza, llegó la compañía de mudanza, y estas personas eran 4 personas de diferente trasfondo. Había un señor de trasfondo mapuche, que él estaba súper orgulloso de ser mapuche. Había otro señor de los 4 que nos estaban ayudando a cambiarnos, que creía que la tierra es plana. Inclusive ahí de broma le pusimos el tierra plana. Y había otras personas y bueno, nosotros empezamos a compartir con ellos, empezamos a tratarlos de una forma que típicamente ellos nos dijeron a ellos no los tratan, y empezaron a agarrar mucha confianza con nosotros en los días en que estuvimos embalando, empacando nuestras pertenencias, y que ellos tuvieron que cargar todo esto en un camión. Entonces llegamos al punto donde inclusive compartimos el pan, como se dice, con ellos. Nosotros les compramos pizza y nos sentamos a comer la pizza con ellos. Nuestro hijo Samuel empezó inclusive a compartirles que él es cristiano, y empezó a hablarles de la palabra de Dios. Y si bien es cierto, algunos de ellos empezaron a hablar de lo que ellos creían. Por ejemplo, este señor mapuche empezó a decir que su Dios se llamaba de una forma, que ellos no creían en ciertas cosas que nosotros creemos como cristianos, y empezamos a intercambiar. Pero fue un intercambio respetuoso, fue un intercambio donde también nosotros no irrumpimos con ellos. Pero lo que nos llamó mucho la atención es que Samuel les dijo: mira, ¿sabes qué? Yo no puedo comenzar a comer si yo no he orado por los alimentos. Y les dijo: así que por favor vamos a orar y vamos a dar gracias por los alimentos. Y a pesar de que algunos de ellos no creían, digamos, de la misma forma que nosotros creemos, todos respetaron la oración y formaron parte de eso. Entonces, de una forma u otra, ellos nos compartían que nosotros éramos diferentes. Inclusive nosotros en conversaciones que tuvimos con ellos, percibimos que había una especie de resentimiento, donde por ejemplo ellos estaban acostumbrados a ir a lugares, a mudar a personas, donde las personas han sido un poco despectivos con ellos. Y ellos nos decían que nosotros éramos diferentes y que se notaba que había algo diferente en nosotros. Entonces lo que nosotros pudimos compartirles fue eso, es que nosotros éramos diferentes porque nosotros somos cristianos.
y porque nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Y yo estoy seguro de que tal vez a lo mejor no hicimos no fue un evangelismo, ni siquiera a lo mejor hicimos una oración donde ellos entregaron su vida a Jesús, pero yo sé que la forma en como nosotros los tratamos y la forma en que nosotros nos interactuamos con ellos hizo un impacto en su vida. Yo estoy seguro. Y yo sé que en un futuro ellos tal vez hasta nos van a contactar a nosotros para decirnos que ahora creen de la misma forma en que nosotros creemos en Dios. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer, que no importa lo que hagamos, no importa lo que estemos haciendo, porque también, mira, yo te voy a ser honesto, la situación en la que hemos estado en estas últimas 3 semanas ha sido súper estresante, súper intensa. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que nosotros debemos de ser unas personas que no importa la circunstancia, no importa la situación, nosotros siempre modelemos a quien creemos, que nosotros siempre seamos lo que Jesús nos llama a ser, esta sal de la tierra. Y para eso yo te quiero compartir algo bien sencillo, pero que quiero que tú vayas por favor también conmigo allí a la palabra de Dios. La sal de la tierra, hay 3 cosas que yo me quiero enfocar en las características de lo que la sal era en aquel tiempo y lo que la sal es. Entonces, la primera característica es que, como yo te decía, en aquel tiempo la sal se utilizaba mucho para preservar los alimentos. Como en aquel tiempo no había refrigeradores como lo hay ahora, la sal se utilizaba para preservar los alimentos. Los alimentos se salaban y, por ejemplo, la carne, el pescado se salaban y así al secarse con la sal podían durar muchos meses y la gente podía consumirlos sin problemas. Entonces, yo quiero que por favor tú vayas conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice ahí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, yo te decía que la sal en el mundo antiguo se utilizaba para varios propósitos, pero uno de los propósitos principales era preservar los alimentos. Ahí, aquí en 2 de Pedro nos habla de que si nosotros aplicamos estas cosas a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su conocimiento, nosotros nos podemos preservar a nosotros mismos y preservar nuestro entorno de la corrupción del pecado, dice ahí. Entonces, la sal nos guarda de la corrupción que el mundo tiene. ¿Y por qué menciono esto? Porque así como en el ejemplo que yo te mencionaba cuando nosotros hablábamos con estas personas que nos estaban ayudando a mudarnos, en algún punto, la verdad, te soy honesto, cuando ellos empezaron a hablar de lo que ellos creían y particularmente de cosas que nosotros sabemos que bíblicamente no son así, a mí la verdad me dio un poco de temor
de que mi hijo Samuel, que estaba escuchando todas estas cosas, pudiera cuestionar las cosas que nosotros le hemos inculcado, le hemos enseñado. Pero sabes que después me dio mucho gusto con mi esposa, nos dio mucho gusto que él no fue movido por nada de esto, sino que él, así como estas personas hablaban de su Dios, de las cosas que ellos creían, él los escuchó y a su corta edad, a su edad de 5 años, él al final dijo, ok, está bien. Decía, pero mi Dios, Jesús, es esto, esto y esto. Y él hablaba de una forma tan firme que inclusive para una persona ya adulta hubiese sido súper firme, pero él a su corta edad de 5 años, a mi esposa y a mí nos sorprendió. Entonces, ¿por qué te comento todo esto? Porque nosotros debemos de ser, como dice el Señor Jesús, la sal de la tierra. Y uno de los primeros, de las primeras características que la sal es que nos guarda de la corrupción. Y curiosamente, o sea, cuando tú lees la palabra de Dios, no es como que la sal se aparta, no es como que la sal está por sí misma, sino que ¿qué hace la sal para guardar de la corrupción? La sal se introduce en los alimentos y sala los alimentos. No es a la inversa, no es que el alimento se mete a la sal y cambia la sal, sino que siempre la sal, siendo sal, va a impactar y va a cambiar, así como yo te explicaba en la vez anterior de la levadura. La sal se mete en el entorno, en el sistema en el cual es implantada y impacta y cambia ese sistema. Entonces, Dios aquí cuando nos dice que somos sal de la tierra, no nos llama a que nosotros nos salgamos de la tierra. Y como yo te había dicho anteriormente también que erróneamente algunos cristianos, yo en algún tiempo tuve esta actitud también, tendemos a tener una actitud escapista, donde tú te apartas del mundo, donde tú dices, yo no me voy a mezclar con esas personas pecadoras, yo no voy a hablar con esas personas porque lo que ellos hablan está equivocado, está erróneo, sino que la única forma en que nosotros podemos impactar a esas personas es hablando con ellos, es mezclándonos con ellos, pero obviamente sin permitir que esas cosas que ellos hablan y creen nos cambien a nosotros, sino que nosotros con nuestra forma de ser y nuestra forma siempre a través del conocimiento del Señor Jesús, como dice aquí en 2 de Pedro, nosotros llevemos mucho fruto y a través de ese fruto impactemos la vida de estas otras personas. Entonces, si tú realmente quieres impactar a otras personas, la única forma en que lo tienes que hacer o la única forma en que lo puedes hacer es mezclándote con esas personas, pero sin permitir que su corrupción te impacte a ti, te cambie a ti. Entonces, cuando el Señor Jesús nos llama a ser sal de la tierra, te está llamando a que tú te involucres con las otras personas y que tú los impactes al punto de que tú preservas a esas personas de su propia corrupción. Después de que nosotros hablamos de muchas cosas con estas personas, nos empezaron a ver diferente. Y sabes que cuando llegamos acá a Calama y también acá compartimos pan con ellos y estuvimos ya como terminando el proceso de la mudanza, este señor mapuche que se sentía como bastante con mucho resentimiento porque han tenido mucho abuso, él nos decía desde muchos años atrás. Su familia, sus generaciones fueron esclavos, fueron esclavizados, fueron abusados, pero él nos decía, ustedes tienen algo diferente, ustedes son diferentes. Y ahí mi esposa le dijo, bueno, es que nosotros somos cristianos y nosotros hemos sido impactados por Jesús. Entonces, la única forma en que nosotros podemos ser sal de la tierra es preservando al mundo, preservando a la tierra de esta corrupción que el mundo muchas veces tiene. Entonces, yo te quiero hablar de otra característica que la sal tiene, que es la sal también produce sed. ¿Ok?
Entonces yo te voy a pedir por favor que me acompañes al siguiente versículo. El siguiente versículo es Mateo capítulo 5, versículo 6. Si tú me acompañas ahí dice bienaventurados. La palabra bienaventurado significa muchas veces feliz. Entonces, múltiples veces felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra de Dios. Entonces, como yo te decía, las características de la sal, la primera era que la sal previene la corrupción, la sal preserva los alimentos. La segunda característica es que la sal produce sed. Y aquí en este punto yo me quiero detener un poco porque muchas veces nosotros cuando hablamos de la sed, hablamos solamente de la saciedad que muchas veces nuestro cuerpo tiene de agua. Pero aquí lo que yo quiero hablar específicamente es que nosotros con nuestra forma de ser, así como también con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, nosotros podemos preservar a la tierra, como sal, preservar los alimentos, preservar a la tierra de la corrupción. Nosotros también debemos de ser capaces de producir sed en las personas que nos están mirando, las personas con las que estamos en contacto, una sed por las cosas de Dios y por las cosas que nosotros también practicamos. Entonces dice, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Pues dice, porque van a ser saciados. Entonces nosotros tenemos esa hambre, esa sed, pero debemos de ser capaces de replicar eso en la vida de las personas que nos están viendo. Y la única forma, porque fíjate que nosotros, el humano, somos seres que trabajamos por asociación. En todo lo que hacemos, trabajamos por asociación. Entonces, cuando vemos que una persona se comporta de una forma, nosotros tenemos dos tipos de reacciones. Es o ganas de ser como esa persona, o tratar de asociarnos y querer ser como esa persona, o alejarnos de esa persona. Pero aquí lo que nos llama la palabra de Dios es que nosotros debemos de ser capaces de reproducir la sed y el hambre de justicia que nosotros tenemos en las personas con las que entramos en contacto. Y la única forma de hacer eso, una vez más, es interactuando con ellos. No podemos apartarnos, no podemos aislarlos, sino que tenemos que ser capaces de asociarnos con ellos, pero de una buena forma, generar y producir esta sed y esta hambre de justicia. Y el tercer punto y último punto que yo te quiero compartir como característica de la sal es que la sal provee sabor. La sal es un condimento, es el condimento más usado inclusive actualmente en el mundo. Y en aquel tiempo era un condimento y un producto tan valioso que, como yo te decía al principio, de ahí viene la palabra salario y era con lo que se les pagaba a los soldados romanos. Entonces es un producto tan valioso porque genera sabor, porque sin sal los alimentos son insípidos. Sin sal los alimentos no tienen el mismo sabor. Entonces nosotros debemos de ser capaces de darle sal y darle sabor a la vida de las otras personas con las que entramos en contacto. Y aquí yo me quiero detener un poco porque básicamente eso es lo que Dios ha estado hablando a mi vida. Porque si tú te fijas en el versículo que yo te leí al principio, esto es en Mateo. Después, si tú continúas leyendo y también esto está en Marcos 9:50, dice, pero si la sal se desvaneciere, eso dice en Mateo 3:15, dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y después en Marcos 9:50 dice,
Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Aquí lo que pasa, hermanos, es que muchos de nosotros, por los trajines de la vida, por las cosas que vamos viviendo, permitimos que nuestro sabor se pierda. Y el problema es de que si nosotros, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, perdemos ese sabor, perdemos ese condimento que trae la sal, dice aquí mismo que con qué más va a ser sazonada. Entonces nosotros no podemos permitir que perdamos nuestro sabor, nuestro sazón, porque entonces ¿con qué más va a ser salado esto? Dice después ahí también en 2 de Pedro 2:20, dice lo siguiente: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después, haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sabes que tristemente muchos de nosotros permitimos en ocasiones que, ya sea por situaciones adversas, por situaciones dolorosas que nos ocurren en nuestra vida, nos volvemos atrás y permitimos que nuestro sazón, nuestro condimento que el Señor pone en nuestra vida cuando nosotros venimos a creer en Él, cuando nosotros venimos a entregarnos a Él, se pierda. Y cuando eso ocurre, desafortunadamente muchos de nosotros no podemos volver al camino. Yo te lo hablo con experiencia, porque en mi vida yo conocí al Señor Jesús cuando tenía 14 años y en este momento tengo 40 años. Y en mi tiempo de conocer al Señor, de seguir al Señor, desafortunadamente me he apartado 2 veces en mi vida. Y milagrosamente y gracias a Dios que me rescató y que volví nuevamente al camino, pero te digo, no es lo mismo. Cuando tú permites que el Señor te cambie y después tú te vuelves atrás. Yo tenía un mentor en las cosas de Dios que tenía este dicho que decía que cuando tú vienes a conocer a Jesús y te vuelves atrás, ya no eres ni buen cristiano ni buen pecador. Y eso ocurre. A mí me pasaba que yo en las veces que me he vuelto atrás y que me quise volver al mundo, que me quise volver a mi vida anterior de ser, ya las cosas ya no te saben igual. Hacer las cosas que antes te gustaban, independientemente de lo que sea en el mundo, ya no te saben igual, porque tú tienes conocimiento, porque como dice aquí en 2 de Pedro, tú tienes el conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador. Entonces cualquier cosa que hagamos ya no nos sabe igual. Esos deleites del mundo que dice la palabra de Dios también ya no te saben igual. Porque tú sabes que no estás bien. Muy dentro de ti, en tu corazón, tú sabes que no estás bien. Entonces, en este día, yo quiero cerrar este mensaje que, como te decía, es un mensaje bien simple, bien directo del reino de Dios, que nosotros debemos de ser como la sal de la tierra, y que, como yo te decía, son 3 características. La primera es que la sal previene la corrupción. La segunda es que la sal produce sed. Y la tercera es que la sal da sabor. Y nosotros como cristianos debemos de preservar el mundo, primero nosotros mismos, pero también después el entorno que nos rodea, de la corrupción que existe ya en el mundo. Segundo, nosotros debemos de ser capaces de replicar, de producir esa sed de justicia que nosotros tenemos en nuestro corazón, de replicar eso en las personas que nos rodean.
Que cuando estemos en nuestro trabajo, cuando interactuamos con cualquier persona, diga, yo quiero ser como tú porque tú tienes esa sed de justicia. Y tercero, de no perder nuestro sabor, sino de dar ese sabor al mundo que nos rodea y ser capaces de no retroceder, de no volver atrás, sino que siempre la gente venga a Jesús a través nuestro, porque ven ese sabor, porque quieren ese sabor de santidad, de no estar en los trajines de la vida, como dice la palabra de Dios, en los deleites del mundo, sino estar en esa santidad, en esa justicia que Dios nos llama a estar. Y en este instante yo quiero enfocarme específicamente en todas aquellas personas. Si tú eres una persona que tú conoces a Jesús, pero por X o por Y permitiste que el sabor de tu sal se volviera insípido, Dios en este momento quiere hacer algo contigo. Y Dios en este momento quiere volver a sazonar tu sal, quiere volver a sazonar tu vida, para que a su vez tú impactes a otros y tú puedas sazonar la vida de otros. Pero si tú eres esa persona que se volvió atrás, que permitió que tu vida, tu sal, perdiera ese sazón, ese sabor, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que lo único que puedes hacer es volver a tu Dios, volver a Jesús, arrepentirte y permitir que el Señor vuelva a producir ese sabor en tu vida. Así que si tú eres esa persona, o si tú no conoces al Señor Jesús todavía, y esto que yo te estoy hablando te llama la atención y tú quieres de esto, tú quieres acercarte, también puedes hacerlo y puedes arrepentirte de estos deleites del mundo y venir a los pies de Jesús para comenzar a vivir esta vida de sabor, esta vida de preservar de la corrupción y esta vida donde hay sed de justicia. Así que cierra tus ojos por favor conmigo y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que borre de nuestra vida toda cosa que el mundo ha traído y que nos permita vivir en su santidad y que nos permita volver a Él. Señor Jesús, en este momento yo te pido que tú te manifiestes en la vida de las personas que están escuchando este mensaje, que si tú has tocado sus corazones, tú permitas que ellos vengan a un arrepentimiento y que ellos vengan a un conocimiento pleno de ti. Que tú permitas, Señor, que ellos vuelvan a vivir o que empiecen a vivir con esta sed de justicia, con este sabor que tú puedes traer a la vida de los que te conocemos, para que nosotros también seamos capaces de preservar al mundo, de preservar a los que nos rodean de la corrupción que existe en el mundo. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes milagrosamente y que tú te conviertas en el Dios, en el Salvador, en el Señor de todos los que están haciendo esta oración en este momento. Trae de vuelta a tus pies, Señor, a todos aquellos que te conocen y que por cualquier cosa se volvieron atrás. Y manifiéstate, empieza a revelarte, Señor, como el único Dios, como el único Salvador de los que están escuchando este mensaje y que por primera vez se vuelven a ti, Señor Jesús. Yo te bendigo y yo declaro que estas cosas son posibles solamente en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, amigo, si tú hiciste esta oración, yo estoy contento por ti porque yo sé que tú has vuelto a los caminos de Dios o que por primera vez comenzarás a vivir de todo esto que yo te estoy hablando. Y una vez más, es un mensaje simple, es un mensaje sobre el cual nosotros como cristianos debemos vivir, pero que es súper potente y súper poderoso, donde tú con las cosas aún más pequeñas, más insignificantes, puedes impactar y puedes hacer mella en la vida de otras personas. Algo tan significante con cómo tú te comportas en una situación estresante, en una situación dificultosa de mudarte de casa, como yo te decía, de mudarte de ciudad, donde las cosas están todo fuera de su lugar.
Aquí nosotros cuando llegamos a Calama, yo le decía a mi esposa en broma que nos perdíamos en la casa porque había cajas por todos lados, había muebles por todos lados y no encontrábamos nuestro lugar. Pero aún en estas circunstancias de estrés, nosotros, gracias a Dios, fuimos capaces de a estas personas con las que estuvimos en contacto de la mudanza, de poderles modelar la vida cristiana. Y ellos se dieron cuenta y nos dijeron: ustedes tienen algo diferente. Ustedes nos tratan diferente de todas las personas con las que nosotros hemos estado mudando. Y no es por nosotros mismos, es porque por la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, yo te saludo una vez más desde acá, desde Calama. De los que no tuvimos la oportunidad de despedirnos, nos despedimos y les decimos que les vamos a echar mucho de menos. Pero solo estamos a una llamada de distancia, solo estamos a un mensaje de WhatsApp de distancia. Mi teléfono personal va a permanecer el mismo, el de mi esposa también. Mantengámonos en contacto y siempre, hermanos, mantengámonos siendo la sal y el sabor y la preservación y la sed de este mundo. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y nos despedimos y los bendecimos grandemente. Amén. Gracias, hermano Edgar, por esta palabra que tú nos tenías preparado para el día de hoy. Dios te siga usando y bendiciendo grandemente. Y también, hermanos, le damos las gracias a nuestro equipo de trabajo que lleva a cabo este culto todos los domingos, que es para bendecir a nuestra iglesia, a cada uno de ustedes que se puedan conectar, y es un regalo de nuestro Señor. Así que aprovechémoslo y los dejo invitado para la próxima semana en este mismo canal de YouTube, y nos vemos el próximo domingo y nos das un like. Dios les bendiga y que tengan una muy y bendecida buena semana. Nos esperamos. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres